poniendo las calles. ¿Estás escuchando? COPE Córdoba. 87.6 FM y 1215 onda media. Al mejor precio con gasolineras Carrefour. Y además, por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio. Asuntos Internos es el departamento más importante del cuerpo. Somos la policía de la policía. Dennis Peck, mi compañero. ¿Conoce a Dennis Peck? Están hablando de uno de los agentes más eficaces de todo el cuerpo. Tendrás que colaborar. ¿Colaborar? ¿Cómo? Andy García. Tu marido mata gente. ¿Qué más sabes? Richard Gere. ¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Te ha llamado? Hola, Raymond. Te vi almorzando con él. Te vi con él. ¿Por qué me mentiste? Asuntos sucios. Eres igual que Dennis, amigo. Igual que él. El domingo a las 10 de la noche en 13. Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes. Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles. Sí, la de Fétido. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, marida tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad. Seguro que se lo dan a Bellido. No creo. Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido. ¿Ves? Perdón, Berlingo Jumpy Jumper. La gama líder para triunfar es la de Comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es. En el Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE. Porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas. Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Línea editorial. Cadena COPE. Francia vuelve a instalarse políticamente al borde del precipicio. La moción de confianza a la que se someterá François Bayrou el 8 de septiembre supondrá probablemente la caída del tercer gobierno en apenas un año. Se trata de una maniobra muy arriesgada con la que el primer ministro intenta a la desesperada desbloquear los apoyos necesarios para su programa de saneamiento de las cuentas públicas. Los socialistas esta vez anuncian que no les sostendrán y sin ellos no hay frente centrista que frene a los radicales de izquierda y de derecha que desde hace tiempo apuntan a la cabeza de Emmanuel Macron. La incertidumbre se refleja en los mercados, en los que Francia llevaba ya unas semanas financiándose intereses superiores a los de Grecia. Que el país afronta un serio problema de deuda pública no es una invención de Bayrou. Objetivamente, Francia necesita acciones drásticas y urgentes, pero estas acciones son poco viables en la actual situación de debilidad parlamentaria del gobierno. El dilema está servido en un país central para el funcionamiento de la UE, un país en el que desde hace décadas los sucesivos planes de reformas se han estrellado contra la oposición en las calles. El viejo pacto social ha muerto, pero aún no se vislumbra una alternativa viable y sostenible. Las fuerzas moderadas contemplan, impotentes y divididas, una endiablada situación que solo alimenta al populismo. Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Son las 6, las 5 en Canarias.
Buenos días y bienvenido al amanecer de este jueves 28 de agosto. Hoy las temperaturas descienden en el centro, en el norte y en el noreste peninsular, mientras que en el sureste seguirán muy altas, superando los 35 grados. La inestabilidad marcará la jornada en el norte y en Baleares, con tormentas fuertes en el este de Cataluña, Mallorca, Menorca, norte de la Comunidad Valenciana y Pirineos. En Galicia, Asturias y Castilla y León habrá cielos nubosos y algunas lluvias, aunque el viento del oeste puede dificultar la evolución de los incendios. En el resto del país, cielos poco nubosos, y en Canarias se esperan lluvias débiles en algunas islas. El horror ha vuelto a suceder en Estados Unidos. El horror en forma de tiroteo en un centro escolar. Esta vez ha ocurrido en una escuela católica de la ciudad de Minneapolis, donde se estaba celebrando una misa por el comienzo del curso. Hay 2 niños muertos y otras 17 personas heridas, entre ellas 14 alumnos. El asesino, que se quitó la vida cuando llegó la policía, es un joven de 22 años llamado Robin Westman, y antes de cometer el crimen había estado publicando vídeos en los que mostraba un auténtico arsenal de armas, y en todas ellas había escrito mensajes del tipo ¿dónde está tu Dios? O matar a Trump. Esta es la risa demente del asesino mientras se enseña su arsenal de armas en los vídeos y los mensajes en los que hace referencia a los asesinatos cometidos por Anders Breivik, por ejemplo, en Noruega. Hay que recordar que lo que llevamos de año, el número de tiroteos en Estados Unidos asciende a 286 y que en ellos han muerto 157 niños hasta los 11 años y 676 adolescentes en lo que va de año. Pero como la segunda enmienda del siglo XVIII protege el supuesto derecho a comprar armas como si fueran chucherías, pues seguirán muriendo niños tiroteados, católicos o no. Alemania recupera el servicio militar. Ojo, no cualquier país, Alemania. Ese país que hoy es una democracia admirable, pero que en el siglo XX provocó 2 guerras mundiales, no una, 2. El orden mundial que todavía está vigente viene de ahí, viene de la Segunda Guerra Mundial, el orden de posguerra. Aunque hay bastantes señales de que empieza a desmoronarse. Y todavía no sabemos lo que va a emerger en su lugar. Pero no hace falta ser historiador para darse cuenta de que el hecho de que vuelva el servicio militar a Alemania significa algo para el futuro de toda Europa. Lo que vuelve no es exactamente la mili, porque la característica fundamental de la mili era que era obligatoria. Para muchos era un coñazo, para otros era un recuerdo inolvidable, un tesoro de anécdotas con las que divertir a tu cuñado, pero para todos era obligatoria. Yo recuerdo que en COU me llamaron a filas y como tantos otros de mi generación tuve que ir a la oficina de reclutamiento, en mi caso de la calle Quintana de Madrid, en el barrio de Argüelles, a pedir una prórroga de estudios, que era lo que se hacía, queridos niños, para evitar la mili si contabas con el pretexto de una matrícula universitaria, por ejemplo. Luego llegó Aznar, pactó con Pujol la supresión del servicio militar obligatorio y ya no tuve que pedir más prórrogas. Tengo un manejo con la lavadora que te asombraría. Ah, sí, tengo que preguntar a mis fuentes. Porque yo en el cuartel de ferrocarriles, en Fuerzas Especiales, estuve un tiempo encargado de la lavadora. No, en Sevilla. Sí. Sí, cargaba yo de la lavadora. Y así, bueno. Siempre en riesgo la vida. En primera línea. Bueno, quizá yo me equivoqué, podría haber hecho la mili como Carlos Herrera y ahora sería un soldado en la reserva entrenado en las fuerzas especiales del regimiento de ferrocarriles, como él. Pero en fin, desaproveché la oportunidad de convertirme en alférez de lavadoras. Vamos a recordar que Alemania no es el primer país europeo al que Putin y sus veleidades imperialistas lo empujan a plantearse el rescate del servicio militar. El agresivo empoderamiento de Rusia asusta a muchos otros vecinos del este de Europa, que tuvieron ya sus más y sus menos con la Unión Soviética en el pasado. Recuerda que Finlandia y Suecia abandonaron su histórica neutralidad para solicitar el ingreso en la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania. De hecho, Suecia restableció el servicio militar, que no es ni obligatorio ni voluntario, es selectivo. Rellenas un formulario y te llaman si te consideran adecuado para el servicio.
Macron planea instaurar en Francia una especie de mini-mili de 4 semanas. Y ojo, porque las encuestas dicen que más del 60% de los franceses apoyarían el restablecimiento del servicio militar obligatorio en Francia. Y en los países bálticos, bueno, el pánico al avance de los rusos ahí despierta vocaciones militares como nunca, ¿eh? Normal, con ese vecino. Por no hablar de Israel, claro. En Israel ya sabes que los varones deben servir durante 2 años y medio como mínimo y las mujeres durante 2. Ellos y ellas, todos hacen la mili ahí. Tengan trabajo, matrícula universitaria o no. Cualquier israelí sabe manejar un arma con la misma destreza con la que aquí manejamos un abanico en misa de 12. Pero Alemania, insisto, son palabras mayores. El gobierno del conservador Friedrich Merz ha puesto en marcha la ley para la introducción del nuevo servicio militar con la intención de aumentar sus efectivos hasta los 260.000 soldados, que son los que la OTAN considera que necesitaría Alemania para resistir, por ejemplo, un ataque de Rusia. Me parece una distopía, parece que te estoy hablando de la Tercera Guerra Mundial, pero es lo que está pasando. Eso supone 80.000 soldados alemanes más, que es la cifra que el Ministerio de Defensa germano va a intentar alcanzar sin tener que recurrir a la mili obligatoria. La idea de momento es crear una reserva más amplia de voluntarios. Se prevé comenzar con unos 15.000 nuevos reclutas. Para el registro militar, los jóvenes deben rellenar un cuestionario en el que indican si están dispuestos y son aptos para el servicio militar. Las mujeres también pueden hacerlo voluntariamente. Hombre, la verdad es que yo no veo a Yolanda Díaz dando su visto bueno a la implantación de algo así en España, ¿eh? A Margarita Robles quizá. Pero recordemos que su jefe, cuando era jefe de la oposición, afirmó en la contraportada del diario El Mundo que lo primero que suprimiría para ahorrar gasto público en España sería el Ministerio de Defensa. Y en la última cumbre de la OTAN, antes del verano, eligió colocarse, ¿recuerdas?, en el margen de la foto con los aliados para remarcar sus ansias infinitas de paz. Aunque en el fondo lo hacía para que no se le desmembrase el tinglado de nostálgicos del telón de acero que lo sostiene en el Parlamento español. Pero lo importante de este movimiento de Alemania es que nos invita a tomar conciencia del fin de una era. No quiero sonar apocalíptico, pero estamos todavía en agosto y esto es complicado. Pero no son pocos los analistas que piensan que la era de la fe en la solidez de la democracia liberal, la era de un orden internacional basado en reglas dictadas por el derecho, donde nadie invade a nadie y donde la gente prefiere comerciar a guerrear, pues esa bendita era está tocando a su fin. Los que nos hemos criado en los 90, sobre los escombros del muro de Berlín, no terminamos de creérnoslo esto. Y menos siendo españoles, habitantes de esta soleada península ubicada en una esquinita del suroeste continental. Pero la cultura de defensa en España es una asignatura pendiente que vamos a tener que cursar obligatoriamente si queremos seguir perteneciendo al club de la OTAN. Porque algo está pasando. Los nacionalismos resurgen. Estados Unidos pasa de nosotros. Putin no parece el adversario de Trump, sino su invitado de honor. Y las opiniones públicas europeas no quieren enterarse de que vivimos en un jardín rodeado de selva. Y ese jardín, tarde o temprano, habrá que defenderlo. Quien sí hizo la mili, y algo más que la mili, porque es el comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, es Felipe VI. ¿Se acordó? ¿Se acuerda? En los años 78, por ahí. Sí, que yo le di de comer. Ella trabajaba allí. ¿Ah, sí? Trabajaba allí, jolines. No recuerdo si fue en verano. Fue en el campamento de verano, sí, fue el campamento de verano, sí. Pero en el lago. Sí, en el río, que hicieron allí unas tiendas de campaña y tal, qué bien. Ayer el rey y la reina se calzaron las botas y se personaron en Zamora, en Sanabria, y luego las Médulas, en León, para atestiguar en persona la devastación provocada por los incendios en este verano de fuego. Iba don Felipe de paisano, claro, porque de lo que se trataba era de mezclarse con la gente, de mostrar cercanía con los afectados, de escuchar sus historias de pérdida y también de esperanza. Con alguna vecina, como acabas de oír,
Recordó aquel campamento en Sanabria en el verano del 78, cuando don Felipe tenía 10 años. No voy a insistir en el clamoroso contraste entre la gratitud con la que el pueblo herido por el fuego recibe a los reyes y la cápsula hermética en la que viaja Pedro Sánchez cada vez que sale de Moncloa, precisamente para no exponerse a la espontaneidad del pueblo que se supone que gobierna. Pero cualquier ciudadano con ojos y oídos advierte enseguida la diferencia entre uno y otro. La diferencia entre quien se toma en serio su papel institucional y quien lo usa en beneficio propio. La diferencia entre quien entiende la vocación pública como un servicio sin horarios a los españoles y quien la entiende como la satisfacción de un apetito desordenado de poder personal. La diferencia entre preocuparse por lo que uno puede hacer por el pueblo y preocuparse por lo que el pueblo puede hacerle a uno. ¿Escuchas a Jorge Bustos? En Herrera en COPE. Y están pasando más cosas destacadas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Pues empezamos en el municipio alicantino de Agost. Allí un joven de 25 años lleva cerca de 30 horas atrincherado en su casa. Y no tiene rehenes, pero sí varias escopetas con las que se apunta a sí mismo y al exterior. Los psicólogos y negociadores de la Guardia Civil siguen intentando que deponga su actitud. Fue su progenitor quien dio la voz de alerta porque se había encerrado y se negaba a salir. El alcalde de Agost, Juanjo Castelló, asegura que la familia está intentando hacerle entrar en razón. Están preocupados. Son los padres, es un hermano, son tías y cualquier persona que tenga un hijo en esas condiciones pues está asustado. Ya te digo, están intentando, sobre todo la familia y los profesionales, están hablando con él para ver que se pueda liquidar cuanto antes. También esta comunidad, en este caso en la localidad valenciana de Alacuás, un hombre de 40 años ha muerto tiroteado en su casa delante de su hijo menor. El autor de los disparos ha huido, no sé qué está pasando. Todo apunta a un crimen pasional. El fallecido había mantenido una relación con la pareja del presunto asesino mientras este estuvo en la cárcel. Y en cuanto a la situación de los incendios hoy, Jorge, tenemos 13 de nivel 2 aún activos en España. El que más preocupa a esta hora es el de Fasgar en León, que se ha vuelto a descontrolar. En Zamora, los vecinos de 5 localidades próximas a Sanabria han vuelto ya a sus casas, aunque los bomberos no descartan que el fuego vuelva a reactivarse. Y en Asturias continúa la lucha por extinguir el incendio de Ibias, donde 41 vecinos siguen desalojados. Una de ellas es Olivia. Bueno, no nos dejaron todavía volver. Bueno, dolido, pero bueno, con ganas de volver a casa. Esperamos a ver si nos llega un momento que nos dejan volver. También mejora la situación en Galicia, sobre todo en el incendio de Lugo, que hoy puede quedar estabilizado, aunque los dos fuegos de Orense siguen sin estar controlados. Y es también noticia que Begoña Gómez ha pedido suspender su declaración ante el juez Peinado prevista para el 11 de septiembre. Sí, aduce que su abogado, el exministro del Interior socialista Antonio Camacho, tiene otro juicio en Arona, en Tenerife, ese mismo día. Veremos si el juez atiende esta petición. Y hablando de casos de corrupción que afectan al gobierno, el Partido Popular ha citado a Leire Díez, la fontanera de Santos Cerdán y del PSOE, para que declare el 8 de septiembre en la comisión de investigación del Senado que investiga el caso Coldo. Y te contamos también que el actor Eusebio Poncel ha muerto en Madrid a los 79 años de edad. Víctima de un cáncer diagnosticado hace un año. Se va uno de los actores más importantes durante la transición y uno de los intérpretes fetiche de Pedro Almodóvar. Además, cientos de personas han pasado por la capilla ardiente de Manuel de la Calva, la mitad del dúo dinámico fallecido este martes a los 88 años. Su hija Victoria ha agradecido todas las muestras de cariño. Para agradecer a todas las personas que han venido, que no paran de decir que ha sido para ellos una parte muy importante de su vida, que les han dado muchísima felicidad y para nosotros eso es por lo menos un gran consuelo. Y es una satisfacción ver que una persona que tú has querido tanto, con su talento, ha hecho feliz a tantas personas. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz machaca y pasa a la tercera ronda del US Open. Roberto Calvo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Pilar. Buenos días a todos. El del Palmar apalizó al italiano Mattia Bellucci esta pasada madrugada en 3 sets con un contundente 6-1, 6-0 y 6-3. El partido solo duró 1 hora y 36 minutos. Con esta aplastante victoria, Carlos Alcaraz pasa a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, donde ya le espera el italo-argentino Luciano Darderi, número 65 del mundo. En baloncesto, esta tarde a las 2 será el debut de la familia de la selección
selección española en el Eurobasket 2025. El rival será Georgia y aquí comienza la defensa del título logrado en la última edición del año 2022. Ayer hubo reparto de puntos en Vigo tras el empate a 1 entre Celta y Betis. Hoy tendrá lugar el sorteo de la fase de Liga de la UEFA Champions League. Los 5 equipos españoles, Barça, Madrid, Atlético, Athletic Club de Bilbao y Villarreal, conocerán a sus 8 rivales. El Rayo Vallecano juega a las 8 su partido de vuelta de la última eliminatoria previa contra el Neman de Bielorrusia para clasificar a la Conference League, y la Vuelta Ciclista a España ya va por su 6ª etapa, la primera de montaña de esta edición. Jorge Bustos en Herrera en COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia. Los incendios no empiezan en agosto, empiezan en enero, cuando la hierba brota sin que nadie la corte, limpie, tras meses de intensas lluvias. Y es la voz que te explica todo lo que pasa. Empiezan en abril, cuando se marcha el ganado y los prados se transforman en matorrales. Siguen en mayo, cuando las primeras olas de calor secan el campo. Los incendios no se apagan en verano, se apagan mucho antes. Escucha a Ángel Expósito. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la Linterna de COPE. El programa más escuchado de su franja. Asuntos Internos es el departamento más importante del cuerpo. Somos la policía de la policía. Dennis Peck, mi compañero. ¿Conoce a Dennis Peck? Están hablando de uno de los agentes más eficaces de todo el cuerpo. Tendrás que colaborar. ¿Colaborar? ¿Cómo? Andy García. Tu marido mata gente. ¿Qué más sabes? Richard Gere. ¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Te ha llamado? Hola, Raymond. Te vi almorzando con él. Te vi con él. ¿Por qué me metiste? Asuntos sucios. Eres igual que Dennis, amigo. Igual que él. El domingo a las 10 de la noche en 13. Son las 6:17, las 5:17 en Canarias, y en España a esta hora se sigue luchando contra el fuego. La cosa va mejorando. 13 incendios forestales, 2 menos que el martes, se mantienen en situación operativa 2, en estado de alerta con riesgo alto. Son incendios repartidos entre León, Galicia y Asturias. Preocupa el incendio en la provincia de Lugo y el fuego de Fasgar en León, que se ha vuelto a descontrolar por culpa del viento. Las últimas horas nos dejan una imagen y un sonido. Unos reyes escuchando a su pueblo. La desesperación me hizo pues escribirles una carta. Les escribí un email, les mandé fotos y vídeos de cómo ahora mismo nos había quedado los pastos de arriba, y les pedía que por favor que intercedieran por mí. El entorno del lago sigue siendo seguro para visitantes, y ahora mismo es lo que necesita la zona, que vuelva el turismo. Muchas gracias sobre todo por venir, porque es un detalle. Tanto en Sanabria como en Las Médulas, los reyes escucharon a la gente que ha perdido sus casas, propietarios de tierras quemadas y negocios hosteleros que han visto canceladas decenas de reservas estos días en plena temporada alta. Las buenas condiciones meteorológicas ofrecen una ventana de oportunidad de 48 horas determinantes ahora para acabar con los fuegos, según Protección Civil. Hoy los reyes recorrerán las zonas más castigadas de la provincia de Orense. Te recuerdo que Orense ha sido la provincia que peor lo ha pasado por los incendios de este trágico mes de agosto. Ya no quedan allí incendios de nivel 2, pero es que se ha quemado casi un 10% de todo su territorio. Y cuando todo esto pase, también lo importante es la agilidad a la hora de recibir las ayudas. Se pueden pedir ya, al menos es lo que ha explicado la directora de Protección Civil, Virginia Barcones. Desde que finaliza el incendio, hay un mes para solicitar estas ayudas de emergencia por fallecimiento, vivienda y enseres, comunidades de propietarios, establecimientos comerciales y las entidades locales. No hay que esperar a que nadie convoque nada, simplemente hay que acudir y solicitar estas ayudas. Fuego político también. El Partido Popular ha denunciado la pinza entre el PSOE y Vox para atacar a Mañueco y su gobierno. Recordemos que Castilla y León irá a elecciones a más tardar en el mes de febrero. Vox abandonó el gobierno regional y entre las consejerías que gestionaba estaba la de Medio Ambiente. El reparto de menores abre un nuevo frente judicial para el gobierno de Pedro Sánchez. Con la boca pequeña, el gobierno resta importancia a que las autonomías gobernadas por el PP presenten recursos en los tribunales contra un reparto discriminatorio del que quedan excluidos País Vasco y Cataluña. Pero los nervios se notan cuando ese mismo gobierno amenaza y dice que llevará a la policía a los varones del PP si no acogen a menores. Lo ha dicho el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Yo creo que ninguna se va a oponer, sí alguna.
lo hiciese, lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación, pero no me cabe que ningún presidente como presidenta vaya a no cumplir la ley. Mientras la presidenta balear, Marga Proens, por cierto, con ella vamos a hablar precisamente aquí en Herrera en COPE a partir de las 9, bueno, pues ya ha confirmado que su comunidad también pedirá la declaración de contingencia migratoria por triplicar su capacidad de atención, algo que ya ha hecho Canarias. Proens pide al gobierno menos matonismo y más solidaridad con comunidades como Baleares, que en las últimas semanas están recibiendo una avalancha de llegadas. Sino que quien está poniendo palos en las ruedas es quien está dejando sola a una comunidad autónoma como las Islas Baleares, ¿no? El auge migratorio hacia Baleares, que en los últimos meses está sustituyendo la ruta canaria, preocupa y mucho a las autoridades. Publica El País que las llegadas desde Argelia se han disparado en agosto hasta rozar los 5.000 desembarcos en Baleares y que crece el flujo de argelinos, aunque la mayoría de los que alcanzan las islas son subsaharianos. Pedro Sánchez se enfrenta a un curso político en el que se reactivan las investigaciones judiciales con la citación de su mujer, la previsible apertura de juicio oral contra el fiscal general en las próximas semanas y los nuevos informes de la UCO sobre el caso Koldo, que a buen seguro aparecerán no tardando mucho. Y no acaban ahí, Jorge, los frentes abiertos para el gobierno. Hoy publica ABC que Estados Unidos ha excluido a España de la alianza militar contra el narcotráfico de Venezuela. Estados Unidos sí ha incluido a Italia, Francia, Reino Unido, México y Canadá para el despliegue en el Caribe contra el cártel de los soles. Igual Zapatero sabe algo de esto. Bueno, Washington ha dejado fuera a Moncloa por la tensa relación que mantienen con el gobierno de Sánchez, por el acercamiento a China y precisamente por ese vínculo de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Maduro. En las últimas horas, Donald Trump ha elevado la presión contra el dictador Nicolás Maduro y ha desplegado ya 6 buques de guerra en aguas del Mar Caribe. El chavismo habla ya de un submarino nuclear frente a sus costas, algo que Estados Unidos no confirma. Y Maduro, mientras tanto, pues a lo suyo, sigue con sus arengas a la población y acusa a Estados Unidos de utilizar la diplomacia de los cañones. Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas, porque el mundo no puede ser el mundo otra vez de hace 100 años, la diplomacia de las cañoneras. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes. O haces lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó. Y el 11 de septiembre, Begoña Gómez tiene cita con el juez Peinado. ¿O no? Su abogado maniobra para evitarlo. Patricia Rossetti. Tiene otra declaración en un juzgado de Tenerife y Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, no puede acudir el 11 de septiembre al juzgado de Peinado. La tenía fijada desde junio y la nueva citación de Begoña Gómez por el quinto delito la recibió el 18 de agosto. En un escrito entregado al juez y al que ha tenido acceso COPE, el letrado explica a Peinado la situación, aporta el auto del juzgado canario, le pide la suspensión del interrogatorio y que acuerde una nueva fecha. El día anterior está citada la asesora de Begoña y tampoco puede acudir. El juez Peinado imputó el delito de malversación a Begoña Gómez hace 10 días en la pieza separada por este delito y para ello se basó en el auto de la Audiencia de Madrid del mes de junio que le obligó a centrar la investigación y a fijar los indicios de responsabilidad que se podrían atribuir a la asesora de Begoña Gómez si se sobrepasó en el desempeño de sus funciones públicas. Hasta ahora, Peinado había descartado investigar a la esposa del presidente por malversación, un cambio de criterio. En Estados Unidos, de nuevo, un trastornado, armado hasta los dientes, ha desencadenado la tragedia. Y así se mostraba en sus vídeos. Robin Westman se llama, 23 años, ha disparado contra los niños que asistían a una misa en una escuela de Minneapolis. 2 niños de 8 y 10 años han muerto. Corresponsal David Alandete. Un joven de 23 años identificado como Robin Westman abrió fuego este miércoles contra la Iglesia Católica del Colegio de la Anunciación durante una misa de inicio de curso. 2 niños de 8 y 10 años han muerto en el acto. Otras 17 personas están heridas, la mayoría menores. 7 siguen en estado crítico. El atacante se quitó la vida cuando llegaba la policía.
Las autoridades revisan vídeos publicados horas antes en redes sociales en los que Westman aparece mostrando croquis del colegio y mensajes violentos. La tragedia ha conmocionado a la ciudad. El alcalde Jacob Frey pidió no limitarse a rezar ahora. No se trata solo de rezar ahora. Estos niños estaban literalmente rezando en una iglesia. Deberían poder aprender, jugar y acudir a la escuela o a la iglesia en paz, sin riesgo de violencia. Y sus padres tendrían que tener la misma seguridad. Aquí en la Casa Blanca las banderas ondean a media asta por orden del presidente Donald Trump. Cada año mueren en Estados Unidos 40.000 personas por armas de fuego. El Papa León XIV, que es norteamericano, como sabes, ha enviado un telegrama de condolencia. Prevost muestra su cercanía espiritual a todos los afectados por esta horrible tragedia, especialmente a las familias que ahora lloran la pérdida de un hijo. Y a las 6:30 repasamos todo lo que está pasando aquí, en Herrera en COPE. Herrera en COPE. ¿Estás escuchando? COPE Córdoba. 87.6 FM y 1215 onda media. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz. Borrascas, frío y granizo. Un sabroz. Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio. Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones. Financialo hasta en 12 meses. Últimos días hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés FCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Coosur es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Coosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Coosur, un extra de sur en tu vida. Un recuerdo que emociona. Desodorante Tulipán Negro. Cada día, junto a ti. Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro. Desodorante Tulipán Negro. Llegaste el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. Que no te caiga. Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web. Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. ¿Necesitas energía? Fosprint de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias y online. Fosprint, evolucionando desde 1989. La actualidad a mediodía tiene nueva voz. Que vosotros, que todos nuestros oyentes sepan lo que pasa y entiendan lo que significa. Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. De lunes a viernes desde la 1.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. 6:30, 5:30 en Canarias de este jueves 28 de agosto. Y es altamente probable que a esta hora, en algún lugar del Atlántico o del Mediterráneo, haya 1 o 2 o 3 cayucos navegando en dirección a las costas españolas. En esa patera seguramente viaje algún menor no acompañado, al que de algún modo habrá que dar cobertura humanitaria una vez desembarque el cayuco. Si es que el cayuco desembarca sin problemas y no se hunde antes, ahogando a medio pasaje, como ha sucedido a veces. Pero aunque lleguen sanos y salvos, esos menores se dirigen sin saberlo al centro mismo de la polémica política. Hoy entra en vigor el decreto del Gobierno que activa el plan de contingencia para el reparto de menores extranjeros. Desde hoy Canarias o Ceuta, que están saturadas, pueden solicitar que se deriven menores desde sus centros a otros puntos de España. Pero quedan fuera de este sistema tanto Cataluña como el País Vasco, por considerar el Gobierno que ya han hecho un esfuerzo previo de acogida. Bueno, esta es la versión oficial. La no oficial y la verdadera es que han quedado fuera del esfuerzo solidario Cataluña y País Vasco por exigencias de los partidos nacionalistas, especialmente de Junts, que tiene miedo de que Alianza Catalana le robe votos. Es lo que tiene la xenofobia cuando el socialismo la asume como propia para mantenerse en el poder. El Gobierno ha aprobado unilateralmente el reparto con decreto de obligado cumplimiento. Incluso el ministro Ángel Víctor Torres amenaza a los varones del PP con mandarles a la policía si no cumplen con el decretazo, pero ese reparto se basa en unos cálculos que luego el Gobierno ha adaptado a su manera. Porque aquí primero se ha decidido el resultado que complace al nacionalismo y luego ya se han buscado unos criterios que puedan justificarlo. Primero se establece una capacidad mínima de acogida en cada región, lo que se llama capacidad ordinaria, pero después el Gobierno considera que hasta que esa capacidad ordinaria no se triplique, una región no puede pedir que se deriven menores a otras comunidades. Vamos a tomar como ejemplo a las Islas Baleares. Según la tabla del Gobierno, su capacidad ordinaria sería de 406 menores. Bueno, a día de hoy esa región ya tiene superada esa capacidad, porque atiende a casi 700. Lo que ocurre es que según el decreto, hasta que Baleares no triplique su capacidad ordinaria, o sea, hasta que llegue a 1.200, no tiene derecho a pedir ayuda. Y eso está provocando que las Islas Baleares, que ahora mismo están afrontando un incremento del 77% en la llegada de inmigrantes a sus costas, tenga que asumir también, y de golpe, un número importante de menores no acompañados que le impone el Gobierno por decreto. Baleares quiere solicitar también la situación de contingencia, pero le dice el Gobierno que no tiene derecho. Y al final lo que está pasando es que la realidad migratoria es cambiante, claro, y no se corresponde con los rígidos criterios de un decreto. Y eso está sacando de quicio al Gobierno de Baleares, naturalmente, que repite una y otra vez que ahora mismo no da abasto. Luego le vamos a preguntar por esto a la presidenta balear, a Marga Provence. Y a esta hora Israel continúa su ofensiva para el control de la ciudad de Gaza. El ejército israelí califica la evacuación de la ciudad de Gaza como algo inevitable. Y eso a pesar de que las organizaciones de ayuda internacional advierten de que la evacuación forzosa hacia el sur de la franja va a empeorar todavía más la situación de hambruna. Netanyahu no quiere abandonar la senda de la guerra. Y dentro de Israel ya empiezan a hacer ruido las manifestaciones para que el gobierno cambie su estrategia. Incluso dentro del ejército israelí se están aireando las primeras voces críticas con esta ofensiva. Y a todo esto hay que sumar que la presión internacional crece más allá de la presión diplomática. Ayer mismo en la Vuelta Ciclista a España, un grupo de activistas pro-palestinos bloquearon el paso del equipo de Israel. 11 segundos. No, han cortado la carretera, gente que está contra el genocidio de Israel en Palestina y
Ahora tiene que venir a toda velocidad la policía, los Mossos d'Esquadra, 2 motos que han interrumpido ahora. Así lo narraban los compañeros de Deportes COPE. Lo cierto es que esta presión se está manifestando de maneras muy diferentes. Una de las más sonadas es una flotilla global que saldrá de España hacia Gaza este próximo domingo con la intención de llevar material humanitario y alimentos. Y esta flota está siendo publicitada por un nutrido grupo de actores y de directores de cine de todo el mundo, y aquí también. Es una especie de reedición del No a la Guerra, con todos los clásicos del Club de la Ceja que apoyó a Zapatero. Muchos son grandes artistas, ojo, pero la mayoría son pésimos analistas de geopolítica. Por supuesto, al frente de ellos se ha colocado el de siempre, aunque solo para apoyar desde fuera, claro, no se va a subir al barco. Se llama Pedro Almodóvar y tiene un mensaje para su querido tocayo de la Moncloa. Pido a nuestro gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero. También le pido a nuestro presidente que trate de convencer a todos nuestros aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa. Almodóvar denuncia la barbarie de Israel en Gaza con un mensaje que se alinea más con Podemos que con la Moncloa. Porque en esto, como en todo, Sánchez trata de nadar y guardar la ropa. Hace alardes pro-palestinos, pero se calla el hecho de que España sigue contratando armamento con Israel por valor de cientos de millones de euros. Y lo hace sencillamente porque ningún ejército del mundo desarrollado puede prescindir de la tecnología puntera israelí en seguridad y en defensa. Y esto te lo explica cualquier militar. Claro, esto luego el gobierno trata de taparlo, rescindiendo aquel contrato de balas que casi le cuesta la cabeza a Marlaska. Pero la seguridad nacional a alguien como Almodóvar pues le da bastante igual. Por eso pide directamente que se rompan todas las relaciones con Israel. Es lo que pasa cuando un gobierno está acostumbrado a vivir de los halagos de la izquierda cultural más activista y menos ponderada. Que llega un momento en el que la demagogia choca con la realidad y hasta los tuyos te aprietan para que no te quedes corto. En Moncloa están acostumbrados a que esta izquierda cultural apoye sin reparos al presidente socialista de turno, sea Zapatero, sea Sánchez. Pero que luego mire para otro lado ante los escándalos de corrupción que puedan surgir en esas filas. No veremos a Almodóvar escandalizarse por las andanzas de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. Y eso que cualquiera de ellos podría servirle para hacer una película. Yo propongo Pepi, Lucy, Bomb y los chicos del Peyot. O socialistas al borde de un ataque de nervios. O mejor, todo sobre Begoña. ¿Escuchas a Jorge Bustos? En Herrera en COPE. Y vamos a conocer ya otros asuntos de actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros. Y contamos, Jorge, que los Reyes continúan este jueves con su visita a las zonas más afectadas por los incendios de estas últimas semanas. Hoy acuden a Galicia, en concreto a varios municipios de Orense. Ayer estuvieron en Castilla y León, donde se mostraron muy cercanos con los vecinos afectados. A todos los vecinos y a muchos de los participantes de las labores de extinción que atendiendo la emergencia, y obviamente los testimonios son sobrecogedores, ¿no? Aquí en tantos lugares, pero queríamos estar cerca de todos los afectados. Igualita la actitud de los Reyes con los afectados que la de Pedro Sánchez, ¿eh? El galgo de Paiporta, que ni siquiera se ha acercado a la gente durante sus visitas y va encapsulado, por seguridad. Bueno, a todo esto el que acude hoy al Senado para explicar la gestión de Interior durante los incendios es el ministro Grande Marlaska. Hablamos ahora de otro ministro, en este caso de Félix Bolaños, que ha defendido la suspensión del Pleno del día 11 de septiembre para que los diputados catalanes puedan celebrar la Diada en Cataluña. Dice el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que no pasa nada, que el trabajo de 3 días se puede hacer en 2. No afecta en nada a la actividad parlamentaria porque se va a hacer el mismo trabajo durante esa semana. Es habitual. De hecho, el Partido Popular lo pidió en abril porque coincidía el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia. Se suspendió el pleno esa semana y esa actividad parlamentaria se hizo en una semana diferente.
Y en el plano económico contamos que la firma de hipotecas suma 12 meses consecutivos ya subiendo. El pasado mes de junio se firmaron cerca de 42.000 préstamos. Es un 37% más que el año pasado. Sí, 3 de cada 4 hipotecas fueron a tipo fijo, con un importe medio de casi 170.000 euros. También buen dato el de compraventa de viviendas que ha publicado el Consejo General del Notariado. En junio se realizaron más de 68.000, casi un 6% más que el mismo mes de 2024. El problema es que el precio sigue subiendo. El metro cuadrado se sitúa ya de media en los 1.906 euros. Y un apunte del exterior, lo comentabas tú, Jorge, al inicio de este Herrera en COPE. Alemania quiere recuperar el servicio militar. Cuidado, sería voluntario para los menores de entre 18 y 25 años, que cobrarían más de 2.000 euros al mes. A lo mejor hay que irse a Alemania a hacer la mili, Pepe. Bueno, aunque podría convertirse en obligatorio en caso de necesidad y si cuenta con el respaldo del Bundestag. Boris Pistorius es el ministro de Defensa alemán. Nuestras Fuerzas Armadas deben crecer. La situación de seguridad internacional, especialmente el comportamiento agresivo de Rusia, requiere que necesitemos una fuerza bien equipada. Hemos estado defendiendo esto durante 2 años y medio y ahora damos el paso. Solo con un ejército fuerte podremos tener una clara capacidad de disuasión y respuesta hacia Rusia. Y atención que este ministro, Pistorius, el que hablaba, es socialdemócrata, ¿eh? Bueno, el objetivo del gobierno alemán es sumar 80.000 soldados más a sus Fuerzas Armadas para alcanzar los 260.000 soldados, además de aumentar el número de reservistas hasta los 200.000. Y en el partidazo de COPE, victoria aplastante de Alcaraz en el US Open. Roberto Calvo. El tenista murciano ha machacado esta madrugada al italiano Bellucci con un contundente 6-1, 6-0 y 6-3 en solo 1 hora y 36 minutos de partido. Está claro que Alcaraz no tuvo rival y fue claro merecedor de estar en la tercera ronda del US Open, donde le espera el italo-argentino Darderi. Sin embargo, el español Pablo Carreño no pudo contra un enorme Ben Shelton. El estadounidense y número 6 del mundo le ha vencido con un doble 6-4 y 6-2. España debuta esta tarde a las 2 contra Georgia en el Eurobásquet. Podrá seguir el primer partido de la familia en directo, como siempre en tiempo de juego, con Swankar, Pilar Casado y todo el equipo. Celta y Betis empataron 1-1 ayer noche en el partido adelantado de Liga. Hoy también es el día del sorteo de la fase Liga de la UEFA Champions League en Mónaco. El Rayo Vallecano se cita con la historia en la vuelta contra el Neman bielorruso en el estadio de Vallecas para clasificar a la fase final de la Conference. 1-0 ganaron los de Íñigo Pérez en la ida fuera de casa. Y la Vuelta a España afronta su primera etapa de montaña de la edición, sexta en total de la carrera. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. La Vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto. A 60 de metas. Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Arriesgando tumba abierta. Y los fines de semana desde las 3 en tiempo de juego. ¿Qué pasa en la Vuelta, Eri? Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE con Eri Frade. La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta. Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes. Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico. Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros, vivan aquí o vivan allí, la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente. Y más con la colección de mochilas Múnich desde 24,95 euros, exclusiva del Corte Inglés, y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya. El Corte Inglés. Y hora ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Y hoy lo que importa pasa por el enfrentamiento entre el gobierno y el PP a cuenta del reparto de menores inmigrantes. También nos fijamos en el aislamiento de España, en el nuevo orden internacional y en el problema de la vivienda, con nuevos datos sobre las hipotecas. ¿Por qué nos importa todo esto, Reque? Importa porque la aprobación del reparto obligatorio de menores inmigrantes desde Canarias al resto de España marca la primera gran batalla política del curso tras los incendios de agosto. Todos los medios dan hoy presencia a este asunto. Leo en La Razón: el reparto abrirá un nuevo frente judicial al gobierno. El Mundo dice: el gobierno llevará a la policía a los varones del PP si no acogen a menores. Y a esto se suma el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que ve que se estanca la situación sin poder dar salida a los
4.000 niños que dice que tienen las islas. Clavijo apela a la Fiscalía. Si no queda más remedio, y espero que no tengamos que llegar a eso, estoy absolutamente convencido que la Fiscalía va a intervenir de oficio en el caso de que una comunidad autónoma se niegue. Y yo comprendo a Clavijo, que Canarias está desbordada, pero es que Baleares también. Es de hecho, el titular de apertura del País dice: el auge migratorio a Baleares mantiene en vilo a las autoridades. La Vanguardia abre su portada informando de que autonomías del PP se rebelan, son sobre todo Madrid y Baleares. Y mira, me gusta el artículo de la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García. Recuerda que España siempre ha pagado a Marruecos para frenar las pateras, pero que ahora salen desde Mauritania y Senegal hacia Canarias y también hacia Baleares desde Argelia, con quien no tenemos tan buena relación. Claro, dice Lola García: tiene razón la presidenta balear cuando alerta de esa realidad, por cierto, no reconocida por Frontex ni por España. Dice que Baleares tenía 186 plazas disponibles y le han llegado 680 niños. El problema, concluye, es que quizá esta región acabe necesitando también de este reparto que ahora no puede asumir. Y si vamos al ámbito internacional, Reque, nos suena la cantinela de Fukuyama, ¿te acuerdas? El final de la historia que se desmorona porque el mundo se está militarizando. Destacan hoy varios medios la noticia de que Alemania retoma el servicio militar, de momento voluntario. Creo que resume bien lo que está pasando este titular que leo en El País. La Europa que teme a Putin vuelve a la mili. El Mundo le dedica también su editorial con la idea de esta creciente militarización que irá en detrimento del gasto social. Dice: Alemania introduce un debate impopular pero necesario que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ignora. Leo en la prensa alemana, en el Frankfurter Allgemeine, que de momento su mili será voluntaria, pero que sus fuerzas armadas necesitan personal con urgencia, por lo que habrá reclutamiento si es necesario. Y en este contexto España, claro, aparece cada vez más aislada, ¿no? Hay varias informaciones esta mañana en ese sentido. Me detengo en la que me parece más relevante, que es el editorial del País. Dice así: pérdida de protagonismo exterior. El medio de Prisa sacude con dureza a la política exterior de Sánchez con frases como esta: se ha dado contra un muro en su intento de que las lenguas cooficiales españolas sean aceptadas en Bruselas, un movimiento con claves de política interna demasiado evidentes. También le urge a recuperar terreno en América Latina. Esto, Jorge, en El País, ojo, insisto. Sí. Ojo, warning. Sí. En ese sentido, te cuento otro asunto que tiene relación con esto. Cuenta ABC que Estados Unidos excluye a España de la alianza militar contra el narcotráfico de Venezuela. Sí están, por ejemplo, otros países del entorno como Francia o Italia. Seguro que a nuestros oyentes les interesa también los últimos datos sobre las hipotecas en España. España pulveriza todos los récords de hipotecas con casi 2.000 firmas al día, titula El Mundo. ¿Esto quiere decir que el precio de la vivienda está bajando? Pues no, todo lo contrario. La razón destaca que el importe medio de las hipotecas alcanza casi los 170.000 euros, máximo histórico. Más bien, Jorge, lo que está pasando es que la gente ve que el precio no para de subir y tienen prisa por comprar antes de que sea demasiado tarde. El Confidencial dice: la vivienda ensancha la desigualdad de riqueza entre las regiones. Los datos aparecen en un estudio publicado por el Laboratorio de Desigualdad de ESADE y lo que revela es que las comunidades autónomas con mayor riqueza media son al mismo tiempo las más desiguales debido a la vivienda. Y vamos a acabar con algo que te haya llamado la atención, Reque. Pues mira, esto que leo en ABC: ojo con la inteligencia artificial. Dice que Sanidad ya ha detectado jóvenes con ideas suicidas aconsejados por ChatGPT. Resulta que en Estados Unidos unos padres han denunciado a la empresa por la muerte de su hijo de 16 años. Llegaba a tener conversaciones sobre quitarse la vida de hasta 4 horas con la herramienta. Bueno, aunque en España no existen cifras sistematizadas, la comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Belén González, reconoce que la tendencia de jóvenes con ideas suicidas que recurren a ChatGPT se están viendo también aquí en España. Cuenta que influye la imposibilidad de pagarse un psicólogo y también el miedo al estigma social. Tema interesante este y muy delicado. Luego nos reencontramos en el café. Alejandro, abrazo. De acuerdo, hasta ahora. Y llega la historia del día con María José Navarro. Si no te importa, antes de María José Bello, vale. y a María José la metemos un poquito más tarde, pero vamos, porque yo la historia no la tengo preparada. Bueno, tengo una historia, pero no será seguramente tan espectacular como la de María José. Aunque bueno, espectacular va a ser esta boda de la que voy a hablar. Ojo, porque hemos tenido noticia bomba esta semana en el mundo del espectáculo. Y es que la estrella más rutilante del pop mundial se casa.
Taylor Swift, que se ha prometido con su novio, con Travis Kelce, que es un jugador de fútbol americano, Jorge, que mide 2 metros de altura, que he entrado yo a mirar cuánto mide, y mide exactamente 1,97, o sea que 2 metros. Y como decía ayer María José Navarro, es como un armario de 3 puertas. O sea, pero se casa por su inteligencia. Bueno, no le conocemos tampoco. Pero que vamos a ver. Oye, que Taylor Swift ya tiene 35 años, ya está en edad de casarse también, o sea que bueno. Bueno, enhorabuena a los dos. Estas son una de las últimas parejas que unen música y deporte. Porque fíjate tú que a las alianzas que unen estadios y escenarios, que son muchas, pues le voy a dedicar yo el tema musical de hoy, porque hay muchas parejas entre el mundo del deporte y el mundo de la música. Unas mejores que otras, a unas les ha salido mejor el matrimonio, a otras quizá no tanto, pero es verdad que a nivel publicidad y marketing suelen funcionar muy bien. Nosotros, como digo, a Taylor Swift le deseamos lo mejor, sobre todo tantos años como los que llevan esta, que es sin duda una de las parejas más mediáticas. Llevan 28 años de relación, oye, ya 28 años y 4 hijos en común, y ahí siguen. Y hablando de llevar muchos años juntos. Huyendo del pasado. Enrique Iglesias y Ana Kurnikova, también, por cierto, son noticias esta semana. Llevan un pleistoceno juntos. Pues ahora mismo te lo digo, desde el año 2001, ¿qué te parece? Muy bien. Esperan además su 4º hijo, es una noticia que han dado esta misma semana. Sí, aquella joven tenista rusa que a finales de los 90 y principios de los 2000 deslumbraba en las pistas con un talento precoz. Luego no se materializó mucho ya luego en la ATP, pero bueno, y esa imagen que la convirtió, eso sí, en un icono global, conoció al hijo, eso sí, más exitoso de Julio Iglesias, cuando fue elegida para protagonizar un videoclip de la canción Escape del cantante, y como te digo, fue en el año 2001 ya. O sea que fíjate si llevan años juntos. Y de las parejas que más años llevan, a las que se acaban de conocer. Pero que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta del día que me fui. ¿A quién vas a engañar? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Cómo que esto qué es? Diciendo que no me extrañas. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Nicky Nicole. ¿Quién es Nicky Nicole? Esta semana se ha confirmado la noticia, así es que tengo que venir yo aquí para ilustraros, para poneros al tanto de lo nuevo, de la música nueva, de la gente nueva. ¿Pero que quién es? Que es la novia de Lamine Yamal, hombre, que han confirmado la noticia de que sí, de que salen juntos. Yamal, 18 años, y Nicky Nicole, que tiene 25, lo confirmaron el día de su cumpleaños. Vale. Bueno, ¿quién es esta chica? Es cantante, compositora y rapera argentina. Ojo, que fue la primera argentina en participar en el show de Jimmy Fallon. Y te digo una cosa, el periodista estadounidense no lleva su programa a cualquiera, No, o eres importante, o vendes muchos discos, o eres muy famoso. Así que quédate con esta copla, ¿Apuestas por esta pareja o no, Pilar? Es que son muy jóvenes. O sea que no. Pero nunca se sabe. Es un poco romántica. Bueno, claro, le deseamos lo mejor también, como no faltaría más, y espero que no sigan el camino de otra pareja, esta sí súper mediática, también con un futbolista del Barcelona, también con una mega estrella sudamericana, supongo que ya sabes de quién te estoy hablando. Pues sí. Ese choque de trenes entre un campeón de fútbol y una grande de la canción, porque puedo decir campeón de fútbol, no a Piqué, referido a Piqué, o tampoco. Hombre, campeón del mundo. Por eso, en España, claro. Gerard Piqué y Shakira, que pasaron de esto. Espera, es que esta canción... Yo creo que aquí a Shakira se le... El exceso de azúcar se vuelve amargo. Exacto, claro. se le fue un poquito de madre el tema de la letra de esta canción. Pero pasó de esto a esto. E inició una moda de canciones de despecho bastante desagradable, te voy a decir. Y muy rentable, perdóname, Luego fue Malú, en fin. Bueno. Bueno, pero para empezar a bailar por la mañana esto está muy bien, y además lo que tú decías, ya sabes, Jorge, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
Nunca le perdonaré a Shakira que me hiciera alinearme con Piqué. O sea, porque a mí esto me parecía muy mal. Pero es que no tiene desperdicio la letra de esta canción, es brutal. Pero entonces esto de deportista con cantante es el equivalente actualizado de torero con folclórica. Puede, ¿no? sí, probablemente. ¿Por qué no vemos ajedrecistas con cantantes o con boxeadores? Voy a indagar a ver si encuentro alguno. Herrera Incope. Cope Andalucía. Hay cosas que no fallan. El sol en verano y la gama Dog de Social Energy. La energía más fiel desde 79 euros al mes. Leal, eficiente y lista para ahorrar contigo. Además, 10 años de garantía de instalación en nuestras soluciones solares. No esperes. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Segundas rebajísimas en Rapimueble. Vamos a por todas. Dormitorio 159 euros. Conjunto de sofás 389 euros. Dormitorio juvenil 294 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Es momento de preparar su almazara para la próxima cosecha. En Olvesa, con más de 40 años de experiencia, le ofrecemos mantenimiento, reparación y la puesta a punto de maquinaria oleícola. Llámenos al 953 280253 y solicite su presupuesto sin compromiso. Olvesa, para que toda su maquinaria esté a punto en la próxima cosecha. Con motivo de la inminente puesta en marcha de la receta deportiva, los fisioterapeutas alertan de posibles riesgos para los pacientes si estos son derivados directamente a personal no sanitario. Por seguridad y según la ley, el ejercicio con fines terapéuticos debe estar guiado por un fisioterapeuta. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía. Posiblemente el hombre más buscado de España. ¿Te perdiste algo? Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados. Lamin Yamal, buenas noches. Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE. Compatible con CarPlay y Android Auto. ¿Estás escuchando? COPE Córdoba. 87.6 FM y 1215 onda media. Te lo estamos contando minuto a minuto. Muy buenas tardes, amantes del ciclismo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eri Frade. Último puerto. Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. ¿Quién gana aquí, Pereiro? Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego. ¿Qué pasa en la Vuelta, Eri? Se ha quedado cortado. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE. Al caer la tarde, Expósito. Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía, aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito. El programa más escuchado de su franja. Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa. ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas? ¿De perderte tu programa favorito en el coche? Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso. Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia. Y esta semana, ¿por qué va a ser muy importante? Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio. Compatible con CarPlay y Android Auto. COPE Andalucía.